buenos días a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Soy Sebastián Montes, coeditor de Geopolítica y Finanzas, y nos encontramos en este panel del Foro 25 Pymes de Éxito, donde vamos a charlar de un tema muy importante para el éxito de estas empresas en el campo empresarial, y es el acceso a crédito, que es clave para su éxito dentro de sus campos de acción. Hoy, para hablar de este tema, nos acompañan Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, a quien le envío un saludo. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias, Hernando José. También saludo a Eric Rincón, presidente de Colombia FinTech, que también nos acompaña hoy. Buenos días, Eric. Gracias por estar acá. Sebastián, buenos días para ti, para el doctor Hernán José, para Pablo, y pues muy contento, complacido de estar aquí con ustedes hablando sobre este importante tema de inclusión como lo es el acceso al crédito. Listo, y también nos acompaña Pablo Santos, que es el fundador y CEO de Finactiva. Pablo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sebastián, por la invitación y un placer compartir con el doctor Hernando José y con Eric. Listo, gracias a los tres por estar aquí. Y entrando en materia, quisiera arrancar con una pregunta que va dirigida a los tres, y apunta un poco a cómo evolucionó todo el tema de las ayudas financieras para las pymes tras la pandemia. Si me pudieran comentar un poco ese tema, cómo avanzó después de la irrupción del COVID-19, sería genial para arrancar. Quien quiera comenzar está perfecto. Bueno, si me permites, Sebastián, en la situación durante el COVID-19 pues fue una situación realmente que golpeó profundamente a la economía colombiana y obviamente golpeó más a aquellos que tenían menos solidez financiera, menos profundización en sus relaciones con el sector financiero y al debilitarse pues todos los indicadores macroeconómicos del país, pues evidentemente generó un gravísimo impacto sobre todos este tipo de empresas, especialmente las pymes. Esto pues llevó a que fuera absolutamente necesario tratar de aliviar los flujos de caja de estas empresas, porque obviamente muchas de esas empresas se les endureció la cartera, sus ventas se cayeron, su capacidad de generar oferta en algunos casos también se vio muy afectado. En ese sentido, pues se otorgaron pues muchas prórrogas y periodos de gracias a los deudores. Esto ya, pues obviamente, ya para el corte de 31 de diciembre del 21, ya para inicio de este año, pues ya se había reducido a 28.420 pymes, MIPYMES, que estaban todavía cubiertas por estos periodos de gracia, y esto fue equivalente a 3.5 billones de pesos, pero esto en su momento pues llegó a sumar casi los 10 billones. Por otra parte, pues también ayudó mucho el financiamiento del sector empresarial por medio de líneas de descuento como Bancoldex, Finagro, Findeter, que ayudaron bastante. Al final se desembolsaron a través del Fondo Nacional de Garantías créditos garantizados por el orden de 25 billones. Esto jugó un papel fundamental para apoyar a las MIPYMES. De estos 25 billones, el 90% del desembolso fue para MIPYMES, y el 99% de las entidades beneficiadas fueron MIPYMES, lo cual pues también hace que estas cifras sean muy relevantes, lo mismo que los desembolsos de redescuento de Bancoldex, que fueron del orden de 2.4 billones. O sea, el Estado colombiano hizo un esfuerzo muy grande que fue obviamente aprovechado adecuadamente por el sector financiero para lograr canalizar estos recursos. Y finalmente, la banca también jugó un papel muy importante en la dispersión de subsidios del gobierno nacional, que evidentemente, como ustedes se imaginarán, allí muchas familias de propietarios de MIPYMES informales, pues también pudieron acceder a estos recursos de los subsidios del Estado, lo cual también les ayudó a sobrellevar la situación. Ahora, lo que nos alegra ahora es que entre marzo del 2020 y abril del 2022 se evidenció un crecimiento ya del 15% nominal en el saldo de la cartera dirigida a pymes, y la idea es que podamos seguir manteniendo siquiera un crecimiento real anual
por encima de la inflación de unos 5 puntos por año. Entonces, básicamente vemos que sí se lograron, pero también nos evidenció la necesidad de actuar de una manera más dirigida hacia estos sectores que todavía están subrepresentados en la cartera de crediticia del sector financiero. Listo, Eric y Pablo pueden agregar algo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que muy completo el análisis efectuado por el doctor Hernando José. Nosotros desde FinTech lo que hemos visto fundamentalmente es que el acceso al crédito, sobre todo para las personas que se encontraban infra o subbancarizadas previo a la pandemia, ha tenido como importante escenario de recuperación para la economía a las FinTech. Hoy en día en Colombia hay cerca de 90 FinTechs de crédito digital, 15 de ellas se dedican al crédito empresarial, entre ellas Finactiva, seguramente Pablo nos podrá dar sus comentarios más adelante. Y por otro lado están las FinTech, cerca de 75 jugadores de créditos digitales para personas. En ese orden de ideas, a lo largo de los 2 últimos años, en el caso, por ejemplo, de los créditos para personas, se han logrado cerca de 8 millones de créditos ser colocados a esa población que normalmente se encuentra infra o subbancarizada. Y pues ese es un gran alivio desde el punto de vista de la situación financiera de las personas de manera particular, teniendo en cuenta los promedios de colocación. Estamos hablando de unos 300 a 400 mil pesos en esas colocaciones, lo cual hace que el fenómeno sea realmente muy importante y complementario a la oferta financiera de la banca tradicional. Los bancos, obviamente, teniendo en cuenta sus políticas de riesgo, la forma en la que pueden desarrollar su crédito, pues tienen una amplia carga regulatoria y tienen unos sistemas de administración que los obligan a ser un poco más restrictivos en la colocación. Las fintech tienen unas políticas que pueden llegar a ser más flexibles, teniendo en cuenta que muchos de ellos, pues todos ellos, los que hacen crédito digital, no son intermediarios financieros, solamente hacen colocación, y eso les da la posibilidad de realizar o de tener una mayor cobertura desde el punto de vista de los públicos a los que va dirigido el crédito. Entonces nosotros creemos que ahí FinTech es un gran fenómeno de inclusión financiera, tiene un efecto complementario desde el punto de vista de la oferta de los servicios financieros en el país, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso al crédito. Algo que lamentamos es que, a pesar de que se hicieron algunos esfuerzos importantes a lo largo de los últimos años de pandemia por mejorar la estructura de evaluación en temas como, por ejemplo, el Fondo de Garantías o del mismo Bancoldex, la estructura de evaluación de las empresas FinTech vinculadas a los diferentes programas, tanto de Bancoldex como del Fondo Nacional de Garantías, pues hemos visto que se sigue desarrollando digámoslo así, una misma metodología de evaluación que la que tienen los diferentes incumbentes tradicionales. Es decir, se evalúa una fintech con los mismos raseros desde el punto de vista financiero y patrimonial que tiene un banco, y nosotros hemos insistido en que allí debe haber algún tipo de evaluación diferencial que permita realmente pues irrigar de una manera mucho más efectiva esos recursos que necesitan sobre todo los empresarios. Y ahí yo me dejaría complementar en ese punto también por Pau. Sí, Sebastián, digamos, para no entrar a repetir lo que ha compartido Hernando y Eric, te voy a dar una apreciación muy desde cómo Finactiva, como jugador fintech, y cómo hemos servido de canalizador para transmitir liquidez a las pymes, y muy importante durante la pandemia y posterior a la pandemia. A ver, varios puntos. Lo primero fue que la pandemia fue un catalizador en que se dinamizara el acceso al crédito a través de las fintech, ¿cierto? Cuando todos los bancos estaban cerrados y todos estábamos asustados en nuestras casas, los colombianos a través de las plataformas web, de las aplicaciones, pudieron solicitar y acceder a financiación de manera ágil. Eso era un tema bastante complejo antes de la pandemia, porque teníamos que gastar cientos de miles de dólares en publicidad o en campañas de marketing para darnos a conocer, para generar confianza. Pues cuando los bancos se cerraron, porque todas sus oficinas estaban cerradas, pues todos recibimos nuevas solicitudes de crédito. En el caso de Finactiva, pues eso creció 1000 veces el número de solicitudes de crédito que recibíamos mes a mes, ¿cierto?
Entonces fue un catalizador y realmente nos enseñó que a los colombianos, que no somos, sobre todo a los que no éramos tan amigos de hacer transacciones financieras por plataformas móviles, sobre todo en tema de pymes, porque era muy común en consumo o en personas naturales, sobre todo en pymes, pues eso fue un catalizador importante y a partir de la pandemia pues hemos visto cómo nuestra compañía ha crecido cerca de 30 veces frente a antes de la pandemia. Entonces eso es lo primero. Lo segundo fue que la pandemia nos desafió a mejorar y a profundizar el conocimiento y el entendimiento de las pymes, de cuáles son sus dolores, de qué están pasando, de entender en su momento, me acuerdo mucho, si estaban despidiendo empleados o no, si estaban contratando, si han frenado sus ventas. O sea, pudimos desarrollar en pandemia, a través de la tecnología y el uso intensivo de los datos, nuevas herramientas para conectarnos al corazón de las pymes y poder monitorearlas y medir sus niveles de riesgo y poder mejorar nuestros niveles, nuestros motores de score y nuestros algoritmos para identificar a quienes podíamos financiar, a quienes no. Entonces, eso fue fundamental. O sea, tuvimos mucha apertura de diferentes tipos de instituciones para acceder a data, tuvimos mucha apertura de parte de instituciones para hacer alianzas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Finactiva, logramos construir una alianza con el grupo Sura, a través de Sura Asset Management y de Protección, donde sacamos unas líneas de financiación especiales para apoyar a las empresas en el pago de sus nóminas, en el pago de sus primas, con periodos blandos, canalizando las garantías del FNG, canalizando recursos de Bancoldes, más estos apoyos. Entonces, al final, se vio cómo diferentes tipos de instituciones se pueden alinear, ya no desde el punto de vista de competir la fintech con la institución financiera tradicional, sino cómo se pudieron consolidar alianzas para finalmente favorecer al mercado. Eso fue también un punto muy importante. Y lo tercero es que también pues, se evidenció que el Estado tiene un rol bastante importante en ayudar a dinamizar el acceso al crédito en las MIPYMES. Un caso fue el del Fondo Nacional de Garantías, que el Estado colombiano lo capitalizó con cerca de 3.5 billones de pesos, y eso permitió desarrollar mecanismos de garantías escalonadas, diferenciadas, con diferentes tipos de coberturas. Desde nuestro punto de vista, eso fue espectacular. Eso en gran parte fue lo que ayudó a que no se cerraran los canales de transmisión de liquidez a las pymes. Hubiera sido catastrófico para la economía que las MIPYMES hubieran dejado de recibir financiación, y las MIPYMES no dejaron de recibir financiación. Las MIPYMES siguieron recibiendo recursos, y en gran parte por estas garantías diferenciadas del FNG, y eso lo que mostró es que el FNG puede innovar rápidamente en diferentes tipos de garantías para seguir facilitando el acceso al crédito de las MIPYMES. Y las nuevas líneas que sacaron también de redescuento a través de Bancoldes. Yo ahí sí tengo que decir, y es que a pesar del gran esfuerzo que hizo Bancoldes y el FNG como instituciones públicas que ayudan a promover la financiación de las MIPYMES, hace falta todavía profundizar en el modelo de relacionamiento que se ha construido con las fintech, porque ya quedó demostrado que las fintech somos un aliado muy potente para ayudar a transmitir liquidez, sobre todo a los nichos que están desatendidos o subatendidos por los bancos, ¿sí? Desde el punto de vista nuestro, por ejemplo, contando la experiencia personal, la experiencia propia Finactiva, nuestros niveles de cartera vencida han estado antes, durante y después de la pandemia 2 o 3 veces por debajo de lo que ha tenido la cartera PYME en el sector financiero, y aún así vemos fricciones a la hora de acceder a nuevos recursos, a nuevas líneas o ampliaciones de cupos para seguir transmitiendo liquidez a las MIPYMES a través de instituciones como Bancoldes o el FNG. Entonces yo creo que ahí pues, hay un punto importante que nosotros como fintech, a través de nuestra asociación, pues sí podemos ayudar a profundizar ese tipo de relaciones para que las pymes cada día cuenten con nuevas alternativas. Listo, muchas gracias a los tres por sus respuestas. Ahora voy a proceder a preguntarles una pregunta específica a cada uno para complementar lo que nos acabaron de comentar, y me gustaría comenzar con Hernando José para que me comentara, digamos, ahorita hablábamos de Bancoldex, de Finagro, de Findeter, que hacen parte de la Banca Nacional de Desarrollo, pero también me gustaría adentrarme un poco en las alternativas que ha ofrecido la banca tradicional para impulsar a las pymes en Colombia y cuál ha sido el resultado de esas acciones. Sí, indudablemente el sector de las MIPYMES todavía se encuentra subrepresentado en la cartera de los bancos, y allí indudablemente un aliado clave van a ser muchas de las fintech, porque las fintech pues prestan contra su capital, y en la medida en que necesitan rotar eventualmente su cartera, pues
los bancos nos volvemos compradores naturales de esa cartera. Y en ese sentido, pues en la medida en que, como mencionaba Pablo, pues las fintech tienen unas capacidades de llegar, digamos, a ciertos subsectores de las MIPIMES que le queda más costoso, difícil llegar a los bancos, pues evidentemente ahí hay una alianza estratégica que se puede realizar de manera interesante. Por otra parte, también nosotros lo que hemos visto es que hay como una barrera a ese primer crédito. En otro sentido, una vez la persona ya logra vencer esa barrera, logra acceder a un primer crédito, lo atiende adecuadamente, ya empieza a generar, digamos, una historia crediticia y se vuelve cliente natural de todas las entidades financieras. Entonces, en ese sentido, pues la idea es que podamos seguir creciendo esto. Para dar unos números, en el tercer trimestre del 2021, el número de empresas con acceso a servicios financieros alcanzó los 923.000, casi 924.000, y esa cifra del 2016 era tan solo 752.000. O sea, viene creciendo, pero de todas maneras tenemos que acelerar porque todavía hay muchísimas empresas y especialmente las más informales que no tienen, digamos, ese acceso y que lo requieren para su capital de trabajo, lo requieren para financiar sus inversiones, etc. Entonces, varios frentes estamos veniendo trabajando, indudablemente todo el tema de digitalización, donde también los bancos a través de de sus cuentas digitales, a través del desarrollo de todavía, digamos, no suficientemente amplio de créditos preaprobados, etcétera, pues están haciendo un ejercicio para llegar a ellos, pero como digo, también pues esa alianza con las MIPYME, con las fintech pues, es fundamental. Por otro lado, pues también hay que recordar que ya un gran grueso de las transacciones se realizan por vía digital, entonces esto cada vez más va a ser una manera de generar un relacionamiento distinto, y en la medida en que las pymes accedan más a mecanismos de pagos automáticos a través de temas como los QRs o temas como pagos a través de PSE o transferencias bancarias, pues y en la medida en que esto se haga cada vez más a un costo más moderado o incluso sin costo, pues evidentemente va a ser más fácil ampliar nuestros servicios a estos segmentos. Me gustaría adentrarme un poco en ese valor agregado que han aportado las fintech a la economía colombiana, a este tema de las fintech y cómo entraron a todo ese ecosistema a apoyar a ese grupo, a ese nicho de empresas. Sin duda, ahí hay algo muy importante y es que normalmente los diferentes requerimientos que tiene una institución tradicional para conceder crédito pueden llegar a ser muy altos para una MIPYME o para una empresa que se encuentre en etapa temprana. Por ejemplo, montos mínimos de ingresos que se encuentren registrados a lo largo de determinado periodo fiscal. Por ejemplo, tiempo mínimo de antigüedad empresarial, donde muchas veces se exigen 2 a 3 años y por lo tanto el emprendimiento o las empresas en etapa temprana pueden llegar a tener dificultades para acceder al crédito. El crédito es el gran motor de la economía, por eso incluso nosotros hemos venido discutiendo mucho que la metodología de análisis de la inclusión financiera en Colombia privilegia muchas veces los productos de captación, depósitos electrónicos, depósitos simplificados, y no hace una relación directa a la posibilidad de entregar crédito en nuestro país. La entrega de crédito resulta fundamental a efectos de lograr que realmente el aparato productivo se mueva y que la economía pueda tener un desarrollo lo suficientemente activo. Entonces, ahí es donde nosotros hemos venido aportando a través de soluciones que integran 4 factores fundamentales: diseño, experiencia de usuario, tecnología, por supuesto, y el tema del agilismo, lograr que esa concesión de crédito se dé dentro de unos términos rápidos, eficientes para el respectivo cliente, y allí las empresas han tenido ese gran beneficio. Ya sobra decir que muchas veces el acceso o las diferentes
formas de analizar el crédito por parte de las instituciones tradicionales, hacen que un empresario, pues, en ocasiones no tenga una respuesta por parte de estos actores tradicionales, y ahí es donde las fintech comienzan a tener un importante desarrollo. Es un tema muy importante para la economía colombiana lograr fortalecer el ecosistema de fintech de crédito empresarial. Y nosotros ahí hemos insistido en la necesidad de evitar arbitrajes regulatorios, definir metodologías de análisis y evaluación de las fintech de crédito que sean especiales y diferenciales para las fintechs de crédito, reconocer que este es un actor muy importante desde el punto de vista de la dispersión de liquidez en la economía, como lo mencionaba Pablo también. Ese es como el punto central, creo yo. Listo, Eric, muchas gracias. Ahí está regresando Hernando José, justo a tiempo para que, para que nos No. termine de complementar su pregunta. Hernando José, ¿cómo está? Entonces, simplemente quería complementar diciendo que para nosotros el sector de las MIPYMES es una prioridad. Entendemos claramente que para lograr superar, digamos, este problema que tenemos de que la gran mayoría de las MIPYMES poco crecen, no pueden encontrar vehículos para realmente volverse empresas ya de un tamaño mucho más significativo, pues obviamente el tema financiero se vuelve un tema crucial, y lo que queremos es que en la medida en que entendamos mejor estos modelos de negocios, pues podamos atenderlos más con sus necesidades, superando pues estos temas de estas barreras a la entrada, que como dije, con el acompañamiento de las fintech, con temas como las garantías del Fondo Nacional de Garantías, que fue un gran aprendizaje durante la pandemia, como estas garantías del FNG funcionaron de manera extraordinaria para romper esta barrera que había hacia el crédito, o temas como las garantías mobiliarias, que ya están funcionando relativamente bien con automóviles, pero que necesitamos que sigan, digamos, que se sigan ampliando incluso a temas como temas de propiedad intelectual, pues nos ayuden, digamos, a que cada vez más MIPYMES sean incluidas, digamos, dentro de estos servicios crediticios. Ahora quiero, gracias Hernando José. Ahora la siguiente pregunta va para Pablo y me gustaría que nos comentara en qué ha ayudado la simplificación en el acceso a créditos para las pymes, que lo comentabas ahora en tu respuesta, y si esto ha provocado un aumento importante en las solicitudes de créditos de pymes dentro de las fintech. Sí, claro que sí, Sebastián. Mira, pues lo que te comentaba al principio, primero la pandemia nos ayudó a que los empresarios, sobre todo los empresarios más tradicionales o más maduros, que estaban acostumbrados a hacer sus procesos de gestión financiera a través de los bancos, con el modelo de relacionamiento del ejecutivo comercial, pues al tener los bancos cerrados y los bancos frenados muchos tipos de procesos porque los están acostumbrados a hacer los físicos, encontraron esos empresarios en las fintech pues una alternativa bastante potente para poder acceder a financiación de manera ágil y de manera flexible, sobre todo. Entonces, eso fue un catalizador muy importante. Lo segundo es que las fintech hemos logrado cada vez más desbloquear accesos a ciertos tipos de datos que son fundamentales para entender muy bien a profundidad el nivel de riesgo, las necesidades y el desempeño de las fintech. Acordémonos que el negocio de financiación es un negocio basado en la confianza, donde al final nosotros como intermediario financiero estamos encargados de gestionar los riesgos, y lo que hemos venido construyendo son modelos de datos, digamos, modernos, utilizando algunos datos alternativos, datos tradicionales, para poderlos combinar y determinar cuáles son las pymes que van a tener capacidad de pago, cómo les va a ir a futuro y qué tipo de necesidades adicionales tienen para ver nosotros cómo los podemos ayudar a crecer, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista digamos, de negocio, de modelos de negocios digitales, pues las fintech hemos tenido un avance muy importante en eso, y no solamente desde el punto de vista de solicitar el crédito, sino que 360 grados la gestión del cliente con la institución, pues puede hacer de manera digital, pagar, tener extractor, modificar sus créditos, digamos, tener todo el modelo de relacionamiento digital, y eso pues permite tener una capilaridad muy importante en todo el territorio nacional,
a unos costos pues, muchísimo más bajos. Ahora, todos estos procesos de digitalización en el acceso al crédito de las pymes, pues se ha venido incrementando sustancialmente. Nosotros estamos en un proyecto en ese momento en la Asociación Colombia Fintech, de la cual hago parte, para poder consolidar la data de las diferentes plataformas de crédito digital para pymes, donde podamos, digamos, contarle al país cómo hemos venido apoyando con acceso a crédito, con acceso a factoring, con acceso a pago de proveedores a cada una de las empresas de este país. Desde el punto de vista de Finactiva, en el caso nuestro, pues nosotros hoy estamos desembolsando cerca de 120 millones de dólares a las MIPYMES en diferentes tipos de crédito, factoring, confirming y descuento dinámico. Y eso pues ha sido gracias a todos estos modelos de digitalización que le hemos imprimido a la cadena de acceso al crédito de las MIPYMES. Yo tengo otro punto ahí, Sebastián, y es, digamos, en la medida que todas estas herramientas se van dando, pues es importante también que la regulación vaya avanzando. Digamos, hay unos puntos gruesos ahí que desde la Asociación Fintech hemos venido discutiendo en temas de crédito digital, en temas de acceso a Open Banking, a acceso a la data. Digamos, los bancos hoy tienen una fuente de información muy importante de las MIPYMES, que sería muy valioso para a la hora de determinar la capacidad de pago de las pymes. Entonces, en la medida que el país puede avanzar en tener fuentes de datos abiertas, diversas, que las puedan usar las fintech, que las puedan usar los bancos para determinar la capacidad de pago de los deudores, pues eso favorecerá a que las empresas puedan acceder a más crédito a menores tasas o a mejores condiciones. Entonces, ese es un punto importante. Y el otro punto es que Colombia, lastimosamente, digamos, el ecosistema empresarial colombiano lastimosamente se ha venido quedando rezagado en cuanto al crecimiento, ¿sí? Nosotros hemos visto cómo las startups, las empresas jóvenes más de base tecnológica o que tienen modelos de negocio más disruptivos, pues vienen creciendo a doble, a triple dígito anual. Y eso, digamos, es un pequeño segmento dentro del ecosistema PYME, pero la gran mayoría, digamos, el grueso de la población empresarial PYME en el país es un ecosistema bonsai. Un ecosistema bonsai son pymes maduras que llevan mucho tiempo, con modelos de negocio probados, pero con tasas de crecimiento muy bajas. Y el país tiene el desafío de cómo ayudarle nosotros como instituciones financieras digitales, los bancos como instituciones financieras tradicionales, cómo ayudarle a ese ecosistema empresarial a que crezca con financiación de largo plazo, con planes de pagos que se ajusten a sus flujos de caja, con acompañamiento en educación financiera, en entrenamiento financiero, para que ese ecosistema empresarial pues, pueda ser más próspero, crezca, genere más empleo y este país pues, sea un país mucho más equitativo para todos. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Pues básicamente esas eran las preguntas que tenía para ustedes. Me gustaría cerrar el espacio con un comentario final de cada uno sobre lo que hemos estado hablando. Si tienen algo para agregar, quien quiera comenzar. Bueno, yo simplemente quería reafirmar algo que hemos venido hablando acá y es la importancia que tiene como un efecto complementario dentro del acceso de liquidez en la economía, el trabajo colaborativo entre las fintech y las instituciones financieras tradicionales. Es claro que se puede trabajar en medio de la denominada fintegración, que tenemos como gran objetivo lograr la inclusión financiera completa de los colombianos, no solamente a través de productos de captación, sino también a través de productos de colocación, que existen algunos importantes desafíos a nivel del análisis de regulatorio, de lo que debe ser una creación de una categoría jurídica independiente que sea el crédito digital comercial en Colombia. Hemos venido insistiendo mucho en esa necesidad de tener una claridad, sobre todo para proteger los intereses de los consumidores y también de los operadores de crédito digital. Es importante seguir avanzando en la profundización de las metodologías de análisis tanto de Bancoldex, Fiducoldex, como también del Fondo de Garantías para que se pueda trasladar a los empresarios los beneficios de tener una cobertura a través de fintech, sobre todo para los emprendimientos o las empresas de muy pequeño tamaño que requieren financiación y no solamente refinanciación. Algo que ocurrió mucho en la pandemia, perdón, fue trabajar mucho en la refinanciación de deudas que se encontraban vigentes. Algo importante yo creo que hacia el futuro es ver cómo el ecosistema emprendedor, el ecosistema MIPYME puede seguir creciendo de una manera importante a través del crédito.
Muy bien, si quieres, yo adelanto algunas breves palabras. Es indudablemente, digamos, todo el sector financiero colombiano viene desarrollándose de manera muy acelerada. Varios estudios que hemos realizado en la bancaria muestran cómo el sector ha mejorado dramáticamente sus índices de productividad muy por encima del resto de la economía, que se han venido reduciéndose los márgenes de intermediación también de manera importante. Obviamente siempre habrá camino todavía por recorrer, pero a su vez también lo que hemos encontrado es que algunos sectores de la sociedad, como el sector rural, los jóvenes, las MIPYMES, pues todavía están subrepresentadas en nuestra cartera y llega pues ese gran reto de realmente poderlos atender adecuadamente y poder jugar un rol mucho más activo en los temas de equidad en la sociedad. Entonces, creo que ese es un reto que tenemos por delante y que ya hemos venido trabajando y que seguiremos trabajando hacia adelante, pero yo creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas y nos hizo romper muchos mitos. Y en ese sentido, pues hay que recoger estos aprendizajes y buscar que esos nos permitan, digamos, llegar de manera mucho más masiva a estos sectores con productos de ahorro, de crédito, que creo que evidentemente juegan un papel fundamental en fortalecer el tejido empresarial del país y adicionalmente en superar la situación de pobreza que sufren muchas familias que dependen, digamos, de emprendimientos que todavía son muy frágiles. Listo, no sé si Pablo quiere agregar alguna última cosa ya para terminar. Claro que sí, Sebastián. Pues mira, por último mencionar que pues, definitivamente desbloquear el potencial de crecimiento que tiene Colombia es fundamental y para eso pues, necesitamos apoyar el crecimiento de las MIPYMES que representan, digamos, el 90% del tejido empresarial en el país y el 60% de la generación de empleo. Y eso solo se puede lograr si las MIPYMES pueden tener acceso a capital de la forma adecuada en el momento oportuno. Y en ese papel, pues la FinTech hemos jugado un rol muy importante. Lo demostramos durante la pandemia y afortunadamente la pandemia nos sirvió para que los empresarios le perdieran el miedo a pedir su crédito, descontar su factura o pagar sus proveedores a través de la FinTech. Hoy un gran volumen de colombianos lo está haciendo. Y por último, unos mensajes claves. Primero, a las empresas pues, que sigan usando la FinTech como medio de financiación, que se atrevan a seguir descontando sus facturas. Ahora con la entrada en vigencia del Radian, pues esto va a dinamizar bastante el acceso a liquidez, cómo los empresarios pueden usar sus cuentas por cobrar como capital de trabajo. Segundo, una invitación a las instituciones públicas como Bancolde, Fondo Nacional de Garantía, para que sigan innovando, dinamizando sus diferentes ofertas de servicios y que puedan evolucionar también la forma como se relacionan con las fintech para que sigamos siendo vehículos de transmisión de liquidez al ecosistema empresarial. Y por último, a los bancos, que finalmente siempre hemos trabajado con ellos de la mano. Cada vez hemos visto que hay más apertura a trabajar en alianza con las fintech y creo que hay un gran trabajo todavía por hacer para que sigamos llevando soluciones de manera conjunta al ecosistema empresarial, donde al final el beneficiado va a ser el país y nosotros, pues nosotros mismos, por ende. Entonces, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este tipo de espacios. Bueno, muchas gracias a ustedes, Pablo, Eric y Hernando José, por habernos acompañado. Con estas impresiones concluimos este panel sobre el acceso a crédito como clave para el éxito de las pymes. Gracias a los panelistas, a quienes nos acompañaron y a quienes nos están viendo en este momento. Los invito a que no se despeguen porque siguen muchas sorpresas en este panel 25 pymes de éxito que estamos haciendo aquí en Forbes Colombia. Gracias y hasta una próxima oportunidad.